Domine Iesu, o Christe, Domine Iesu, o Christe, Domine Iesu, o Christe, Domine Iesu, o Christe. Muy buenas tardes a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la gracia y el honor de estar en este templo con ustedes. Nos encomendamos al apóstol San Santiago, que esta es su parroquia, y le doy muchas gracias al Padre Rolando por su invitación, por su apoyo. También pues es una bendición poder compartir esta misión con el Padre Francisco María Risi, que conozco ya hace muchos años y que compartimos también pues esta experiencia de Medjugorje, él en particular con toda su experiencia de tantos años, y yo que pues he vivido en Medjugorje muchos años de peregrinaciones, y hoy últimamente, en los últimos años, la Virgen me ha acercado mucho más a estar más tiempo allí. Siempre somos invitados de ella. Se dice que todo el que va a Medjugorje es un invitado de la Virgen. Así de que en este momento voy a compartirles a ustedes una reflexión de Cuaresma sobre la santidad de la Cuaresma, y dentro de esto pues les comparto partes de mi encuentro con Dios. Voy a pedirle al Espíritu Santo que me guíe con su palabra para comenzar, y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, el capítulo 4, desde el versículo 1, y dice: Os exhorto pues, yo prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a medida de los dones de Cristo. Por eso dice: subiendo a las alturas, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. El mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo,
de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos según la actividad propia de cada miembro para el crecimiento y edificación en el amor. Palabra de Dios. Pues para nosotros como católicos, Cuaresma es un llamado y sabemos que la liturgia de la Iglesia para nosotros es un peregrinar en la divinidad de Jesucristo, porque se llama la divina liturgia, porque tiene origen directo de Dios por medio de su Santo Espíritu que guía la Iglesia. Como decía el Padre Francisco, ¿quién nos podrá enamorar de la Virgen María? Pues solo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el amor, porque enamorarse de María tan solo se podría hacer a través del amor de Dios, y el amor de Dios solo lo tiene Dios, y el Espíritu Santo es aquel que guía y transmite ese amor. Por eso nosotros en la Cuaresma estamos unidos a un amor divino. Y por eso la invitación tierna de la Madre Iglesia a que nos compenetremos en el misterio de la Cuaresma, que es un misterio místico, no es simplemente una tradición religiosa, ni una costumbre, ni simplemente algo que yo hago para sentirme bien y apacentar mi conciencia, sino que es una experiencia divina, que quiere decir Cristo me abraza, me ama, me recibe, me perdona, me renueva, me despierta, me exhorta, me inspira y sobre todo me da una iluminación de conciencia para que yo despierte en el camino y me dé cuenta que cada paso de mi vida tiene sentido y tiene valor y marca mi vida, porque todo está en el libro de mi vida y yo soy responsable de una contabilidad ante el tribunal del Señor. Y todo acto, por eso la palabra dice, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, porque Dios es un Dios de orden. Entonces la Cuaresma es un encuentro con el orden de Dios, que nos llama a ordenarnos, porque cuando nosotros vivimos nuestro día a día, nuestra rutina en este mundo, de repente en un momento dado nos ocupamos tanto de nuestro día a día que nos desocupamos de Dios, nos olvidamos de Dios, perdemos la disciplina espiritual, perdimos el sentido espiritual de nuestra vida. Y por eso la Iglesia, que es santa, que es maestra, que es madre y que es compasiva, misericordiosa, porque es Jesucristo mismo como cabeza, nos llama por medio de estas estaciones litúrgicas como la Cuaresma a ordenarnos. Y por eso se dice, la Cuaresma es un llamado a esta renovación espiritual, a esta conversión, a este arrepentimiento, a este alto en el camino, donde nosotros nos atrevemos a mirarnos la conciencia como quien se mira su rostro en un espejo. Y esto hace que nuestro corazón se atreva a decidir lo más importante que tenemos que decidir en nuestra vida, la santidad. Una Cuaresma que no entienda el sentido de la santidad no es Cuaresma, porque precisamente lo que la Cuaresma pide, hace y lo que la Cuaresma ofrece es la conversión del corazón. ¿Y qué quiere decir la conversión del corazón? Nuestra santificación. ¿Y qué es nuestra santificación? Nuestra santificación es anhelar, desear ser como Dios. A la imagen de Dios fuimos creados y debemos rescatar esa imagen perdida por nuestro pecado. Y por eso el arrepentimiento que nos trae la Iglesia por medio de los sacramentos, entrando en la misericordia de Dios, en ese tribunal de la misericordia como es la confesión, nos lleva a nosotros a morir
al orgullo, que es nuestro mayor enemigo por causa del pecado original, el hombre edificado en sí mismo. Yo soy un ejemplo de eso. Yo nací en una familia católica en Colombia, pero muy joven, a los 14 años, me perdí, me fui de la iglesia y me hundí en el mundo, en el espíritu del mundo, por 33 años. Y adoré toda clase de dioses falsos. Y viví metido, sumergido en el orgullo, en el amor propio, buscando mis propios intereses solamente, alejado totalmente del verdadero amor y viviendo tan solo en mis instintos, sentidos y razón, esclavo de todo lo que yo adoraba en este mundo. Pero Dios, en su misericordia, un día, teniendo 47 años, en un secuestro que viví en Colombia, en la selva, de manos de la guerrilla en Colombia, el Señor se me apareció en una cueva, en un éxtasis, y allí cambió mi vida para siempre. Porque en esa aparición del Señor yo viví el juicio personal de mi vida como quien muere, tuve una iluminación de mi conciencia y pude ver toda mi vida, especialmente la que viví alejado de Dios. Tuve una experiencia de todos los demonios de mis pecados mortales de 33 años, tuve una experiencia del infierno, una experiencia de las almas purgantes y una experiencia con la Santísima Virgen María y mi ángel guardián. Yo viví lo que normalmente viviría una persona cuando agoniza, pero más adelante, después de que milagrosamente el Señor me rescata de ese secuestro, a los 6 meses, viví 2 años en silencio aprendiendo a ser católico de nuevo. Y después de esos 2 años, el Señor se me manifestó de nuevo y me llamó a esta misión hace 25 años. Y emprendí esta nueva vida con el Señor como misionero laico. Y como les decía brevemente el Padre Rolando, vivo hace 25 años como misionero y el Señor me ha llevado por todos los continentes a más de 120 países. Yo no me promuevo, yo no vivo para aparecer yo, sino que yo tengo en mi corazón un celo y una urgencia muy grande, que es saber que nosotros nos dormimos en este momento de nuestra vida terrenal y nos olvidamos de que la vida continúa después de la muerte, que esto es verdad. A nosotros se nos ha revelado, pero nosotros no nos volvemos conscientes de esto. Y por eso yo testifico con mi vida en presencia de todos ustedes de que es verdad que la vida continúa después de la muerte, porque yo lo he vivido. Yo lo he visto con los propios ojos de mi alma. Con los propios ojos de mi alma yo testifico que el infierno existe, que existe el demonio y todas las innumerables huestes de miríadas de ángeles caídos o demonios que atentan contra nuestra salvación, que el único poder que tienen es el pecado, pero que constantemente nos asedian mientras estemos en este mundo, y que también soy testigo de que lo que la Iglesia nos enseña muy claro en el catecismo, de que nosotros vivimos en el destierro, que esta no es nuestra casa, que estamos de paso, que somos peregrinos, que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios como una gracia enorme que el Padre Celestial nos concedió por medio de su Hijo Jesucristo, y que nos ha convertido de seres naturales meramente racionales en seres sobrenaturales que tienen ya la vida que Dios ha prometido en Jesucristo, la vida eterna que habíamos perdido por el pecado original, rescatados de la muerte. Porque yo vi
con mis propios ojos esa realidad de la muerte en el pecado. Cuando el Señor me llamó, yo estaba muerto en el pecado. Si hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado. Y es importante para mí poder estar en este templo esta tarde y decirles a ustedes: hoy es el día que el Señor nos dio, este día. ¿Ustedes creen que tenemos un día más? Pues no se vayan a equivocar, porque solo Dios lo sabe, nosotros no. Y tenemos que tener la conciencia despierta y valiente de entender que hoy es nuestro último día. Así debemos vivir día a día. Por eso el Evangelio es muy claro con eso cuando Jesús dice: a cada día con su afán. ¿Por qué habla así? Porque nosotros no debemos vivir ni en el pasado ni en el futuro. Eso es lo que el demonio quiere para quitarnos el presente, que es el único momento en que podemos recibir una gracia. Si usted alguna vez va a recibir una gracia, es en este momento, porque en este momento es su momento. Está vivo aquí en este momento y puede ser el último momento o el único momento de gracia en su vida. Y por eso debemos estar despiertos en el Espíritu, despiertos en el amor de Dios, conscientes. Si usted puede tener un momento perfecto de Cuaresma, usted diría: ¿quién soy yo en este momento? ¿Quién soy yo? Piénselo bien. A ver, si usted se compara con un año atrás, ¿usted cree que es mejor hoy que hace un año atrás? Porque si no lo es, entonces despiértese, porque va mal, porque está estancado, porque no va caminando hacia la casa del Padre, porque de pronto se muere y se queda acá. Miren que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en muchas partes, que dice que el Señor ascendió al cielo, pero que también primero descendió, y descendió entre los muertos, y también descendió a la tierra para redimirnos. Por eso San Pablo en un momento dado compara a Jesús con el Moisés que bajó del cielo, lo compara con el Adán que bajó del cielo. Y esto quiere decir que bajó al mundo del destierro donde estamos nosotros. Y nosotros de aquí tenemos que salir. Por eso Jesús, cuando se va, dice: me voy a prepararles un lugar. Allá donde yo estoy estarán ustedes, si me obedecen, si siguen mi camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entendiendo eso, entendemos la Cuaresma, porque la santidad de la Cuaresma es precisamente Jesucristo. Esa es la santidad de la Cuaresma, Jesús. Como nos señalaba el Padre Francisco hacia el Santísimo cuando hablaba de la santidad y cuando hablaba de cómo debemos ser. Y hay algo muy importante sobre la santidad, y es esto: ¿a dónde queremos ir cuando llegue la muerte? ¿A dónde? Pues al cielo, ¿no es verdad? Y saben una cosa que no se nos puede olvidar: solo los santos entran al cielo. Y la gente se dice: pero ¿quién puede ser santo? Cuando usted mira su miseria, su pecado, sus limitaciones y también su angustia de tener tan poco entusiasmo y fortaleza para cambiar, tan poca valentía para atreverse a ser bueno, entonces usted duda su santidad y su salvación y su entrada al cielo. Pero el Señor se glorifica en nuestra miseria, pero al mismo tiempo nosotros debemos estar muy conscientes de nuestra miseria y entender que yo tengo que renunciar a todo lo que me separa de Dios. La misma miseria mía tiene que ser entregada y tengo que renunciar a ella, aunque está en mí, tatuada en mi vida hasta la muerte, porque yo arrastro esta carne mortal hasta la tumba y no puedo liberarme de ella hasta que no muera esta carne.
Pero mi alma, que está dentro de esta carne prisionera, está buscando la libertad en Dios de acuerdo a la capacidad que usted tenga de renunciar a esa miseria que lo tiene en prisión, de renunciar a las limitaciones, de renunciar a la mortalidad, de renunciar a todo lo que lo inclina al pecado y a separarse de Dios, a todo lo que está contra Dios. Y usted puede mirar, precisamente todos nosotros como católicos recibimos una gracia de Cuaresma. Si nosotros verdaderamente entramos en la Cuaresma, en el espíritu de la Cuaresma, con corazón de Cuaresma y con un entendimiento de qué es la Cuaresma, que es precisamente un encuentro con una realidad espiritual que dice lo que nos llamó San Juan Evangelista, San Juan Bautista, anunciando la llegada de Jesús, que decía: el hacha está puesta sobre la raíz, arrepiéntense y confiesen los pecados. Sí, esto quiere decir el hacha sobre la raíz, o sea, no hay negociaciones con el pecado, o lo cortas de raíz o el pecado te tumba y te mata eternamente. No hay otro camino. No hay posibilidad de que nosotros no entendamos de que el pecado mortal nos lleva a los infiernos. Así de sencillo es. Y aquí estamos. Miren, si las almas del purgatorio que están presentes acá, porque siempre están presentes en la iglesia, y sobre todo, todos nosotros vivimos en un territorio de almas. Nosotros pertenecemos a un territorio espiritual, y en ese territorio hay muchas almas, y estas almas quieren que nosotros recibamos la luz del Espíritu mientras estemos en este mundo, porque ellas saben que este es un instante en la eternidad. Esta vida temporal es un momento y ya se acaba. Las almas sí que saben eso. ¿Y cuánto quisieran ellas haber entendido eso mientras estaban acá como estamos nosotros? Que es despertarse a la gracia y darse cuenta que no hay tiempo que perder. Hoy es el día para cambiar, no mañana. No es el día de la religión, cuando usted por medio de una rezandería cree que se va a salvar. Por medio de toda una clase de prácticas religiosas cree que está bien. No, ese no es el día cuaresmal. El día cuaresmal es cuando usted se eleva por encima de su religión, por encima de sus propias tradiciones religiosas, y abraza el Espíritu de Dios para arrepentirse con dolor de pecado, con el dolor que produce el pecado, con entender que el pecado ofende a Dios, ofende y hace daño al prójimo y pone en peligro nuestra alma. Eso está por encima de la religión. Todo lo que hagamos nosotros con la religión, las tradiciones, las oraciones, las prácticas religiosas, son importantes porque son una plataforma desde donde nos lanzamos al Espíritu de Dios. Pero la Cuaresma nos invita a que nos lancemos de la plataforma religiosa al Espíritu de Dios, que es como un abismo, donde nos lanzamos sin miedo, conociendo el amor de Dios y la misericordia, y soltando todo lo que nos ata a este mundo, los apegos que tenemos, los miedos que tenemos, la angustia que llevamos, todas estas dudas, incertidumbre o frialdad, indiferencia, que es un monstruo, la indiferencia, porque la indiferencia es la madre del egoísmo, la indiferencia es la madre del orgullo, porque es un espíritu, es el espíritu del mal que endurece nuestros corazones y evita que nosotros amemos con el amor de Dios. Y solamente nos lleva a amar con el amor humano, que es un amor condicional, un amor que ama con condición, con interés. Por lo tanto, es un amor carnal, un amor cerebral, un amor que no tiene corazón. Hoy entendemos nosotros, al estar en este templo de San Santiago, y le pedimos al apóstol
que interceda por nosotros, por nuestro corazón, para que esta Cuaresma nos despierte, para que esta Cuaresma nos convierta, para que esta Cuaresma nos renueve de verdad y nos muestre ese camino vivo del Señor en nuestra vida, en nuestros pequeños pasos, en nuestra pequeña vida. Pero dense en cuenta que nosotros como católicos, como hijos de la Iglesia, somos unas piedras vivas del templo de Dios, como hablaba el Padre hoy, y como nos dice la palabra del Señor, que somos piedras vivas del templo del Señor, cada uno de nosotros, células. Miren que cuando usted sabe que las células que se unen en un cuerpo transmiten la vida de célula en célula, y una célula cancerosa precisamente es aquella que ya no transmite vida. Entonces, al entender que nosotros somos células que transmiten la vida, para que nosotros no seamos células cancerosas, células muertas, y podamos transmitir la vida entre nosotros en el cuerpo místico del Señor, tenemos que ser células saludables. Y para ser células saludables tenemos que tener la integridad de una conversión verdadera, tener el amor incondicional de Dios, porque para que una célula sea saludable tiene que conocer el amor incondicional, porque si una célula es condicional no transmite sino lo que le conviene y por lo tanto se deforma y se enferma y se muere. Entonces nosotros somos llamados a ser células vivas, saludables del cuerpo místico de la Iglesia. Y para eso necesitamos el verdadero amor de Dios. Entonces, una confesión sincera y verdadera en Cuaresma, una confesión verdaderamente profunda, en el sentido de que yo busco la gracia de sentir el dolor de mi pecado. Esa es la confesión del beneficio absoluto. Ustedes saben que en el purgatorio hay miles y miles de almas viviendo la experiencia de sentir el dolor del pecado que no sintieron en vida, a pesar de haber vivido una vida sacramental. Y sin embargo, llegar a sentir el dolor del pecado es una gracia que nos libera, que repara, que es enmienda, y que es lo que hace que nosotros resolvamos nuestras cuentas pendientes con Dios en vida terrenal. Eso es lo que hace el dolor del pecado. Por eso, mire usted cuántas veces se ha confesado en su vida. Usted ni se acordará ni podrá contarlas, pero hay algo que sí puede calcular. Y es, ¿cuántas veces cree usted que cuando se ha confesado ha sentido el dolor de esos pecados que confesó? Eso sí lo puede saber. Y ahí es donde está el secreto de su crecimiento espiritual. Usted no podrá vivir un verdadero crecimiento espiritual si no conoce el dolor del pecado. Porque si usted no conoce el dolor del pecado, ¿qué quiere decir eso? No conoce el verdadero arrepentimiento, no conoce la verdadera contrición y por lo tanto la confesión todavía no ha entrado en la plenitud de la gracia, porque usted no se ha entregado a ese amor incondicional de Dios, donde usted está consciente de qué es el pecado, cuánto daño hace, cuánto ofende a Dios. Usted todavía no tiene eso claro y entonces su confesión es simplemente religión. Usted apacigua su conciencia con la confesión. Usted calma su conciencia con la confesión. Esa no es una confesión verdadera, porque la confesión no es ir a calmar mi conciencia para quedar tranquilo e irme a comulgar en paz. No, eso no es. La confesión es el encuentro con la realidad del pecado cara a cara. Cuando yo sé que el pecado mata, cuando yo sé que el pecado ofende gravemente a Dios, y yo debo sentir en mis entrañas del alma, en lo profundo de mi vida, el dolor del pecado. Y si no, yo tengo que arrodillarme
e implorarle a Dios que me dé la gracia de sentir el dolor del pecado. No permita, Dios, que nos muramos sin sentir ese dolor. No lo permita. Precisamente eso es lo que necesitamos. Miren ustedes la esposa que tiene el esposo borracho, el alcohólico, que viene y hace un escándalo en su borrachera y le pega a todos. Y al otro día, en medio de su dolor de cabeza, se levanta a hacerle promesa a todos de que nunca más lo va a volver a hacer. Y ustedes saben que ese borracho arrepentido el día siguiente, la mayoría de las veces no tiene el dolor del arrepentimiento, simplemente se está apaciguando su conciencia y haciendo las paces con la familia, pero ya pronto estará otra vez borracho, porque no tiene el dolor de su borrachera y el daño que hizo. Y precisamente esa borrachera es el pecado, que es un vicio y que está pegado a nosotros, atado a nosotros, y que pensamos que con ir a pedir perdón y excusarnos, que con eso tenemos para solucionar la adicción que tenemos a ese pecado. Y no es verdad. La verdad es que yo tengo que dejarlo, yo tengo que cortarlo, yo tengo que sentir ese dolor. Y sabemos una cosa muy triste de nuestra naturaleza, y es que a pesar de que usted renuncie con todas las fuerzas de su corazón, con toda su mente, con todo su ser, a un pecado, y a pesar de que sienta el dolor de ese pecado, puede ser que el demonio lo vuelva a tumbar con ese mismo pecado. Pero lo que es importante en esta batalla contra el pecado es que nunca vayamos a caer en ese pecado otra vez voluntariamente, sino que si desgraciadamente caemos, que caigamos en medio de una batalla contra esa tentación, una batalla sincera y verdadera, porque eso equivale a un soldado caído, y por eso Jesús nos dejó el sacramento de la confesión, para que nosotros podamos levantarnos inmediatamente y renovar la amistad con Dios, arrepentirnos y seguir el camino como buenos guerreros, como buenos soldados. Por eso la misericordia de Dios nos acobija en esa gracia del arrepentimiento, pero no podemos confundir la misericordia de Dios, porque hoy uno de los evangelios nuevos más peligrosos que hay es el evangelio de la misericordia, donde se ignora la justicia. Y entendemos desde el evangelio, y precisamente en el espíritu de la Cuaresma, entendemos algo importante. Para que la misericordia de Dios entre en la plenitud de nuestra vida, tiene que entrar desde la justicia, porque Dios es perfectamente justo y por eso es perfectamente misericordioso. Pero no puede haber misericordia sin justicia. Y entonces, si cuando nosotros gritamos aleluya solo con la misericordia, pues no somos más que protestantes, no somos más que sectas cristianas, no somos católicos que entendemos que cada uno de nosotros tiene que cargar su cruz, que cada uno de nosotros tiene que pasar por ese calvario de nuestra vida y vivirlo con amor, con paciencia, con santidad, para purificarnos, para santificarnos, para lograr enmendar y reparar todo el daño que hacemos durante esta vida, para ayudar a la salvación de las almas que Dios nos confía, nuestra familia, la gente que nos rodea, y todo eso es parte de nuestro caminar. Hoy podríamos decir que vivimos en un mundo terriblemente conflictivo, pero ¿saben qué? Yo no creo que haya habido ninguna generación en este mundo que puede decir que no vivieron en un mundo con conflictos. El mundo siempre ha sido malo, hasta el punto que el mismo catecismo de nuestra iglesia nos dice que el mundo es uno de nuestros enemigos. El mundo siempre ha sido de guerras, de envidias, de violencia, de depravaciones. Ese es el espíritu del mundo.
Por eso Jesús llama el espíritu del mundo, lo llama el príncipe Satanás, porque es el mal, el materialismo, el consumismo, todo esto es parte de todos estos ismos. Sin embargo, nosotros vivimos en él, pero lo más hermoso es el desafío que nos lleva Jesucristo a hacer, de atrevernos a cruzar el umbral de este materialismo sin pertenecerle a él. Y claro, usted y yo en un momento dado le hemos pertenecido a él y sabemos a qué sabe, sabemos qué es lo que nos da y lo que nos quita, lo conocemos, pero al mismo tiempo entendemos, por bautizados que somos, por la gracia, la sabiduría del Espíritu Santo innata en nosotros, de que conocemos el mal que hay en el mundo y tomamos decisiones personales de pertenecerle a Él o no en un momento dado, porque son decisiones que tomamos todos los días, porque todos los días estamos en Él, todos los días estamos en el mundo y tenemos que estar en esta lucha entre el bien y el mal. Y hay días buenos y días malos, hay días en que le ganamos al mal y otros días en que perdemos, porque nos dejamos ganar del mal, porque no somos perfectos, nosotros somos pecadores. Sin embargo, cuando el corazón está convencido de que yo quiero triunfar contra el mal, entonces mi batalla es una batalla que tiene sentido en Dios. Y esa batalla es la batalla a la que nos llama Jesucristo en el Evangelio, a que caminemos con sentido de vida eterna, sentido de conversión, sentido de santificación, sabiendo que en la imperfección y miseria en que vivimos, no todas las batallas nos las vamos a ganar, pero tenemos que tener la certeza de que en el corazón nuestro hay ese conocimiento, no solamente de que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y seguir el camino buscándolo a Él y unidos a Él, sino que también nos da la conciencia de entender cuando nos caemos lo miserables que somos, lo limitados que somos, los pecadores que somos, para que nunca nos las demos de seguros. Como dice San Pablo, el que cree que está muy seguro se cae, ¿cierto? Porque uno no puede vivir con esa certeza, porque somos miseria, pero al mismo tiempo somos gracia, porque el Señor está en nosotros y esa gracia brilla. Miren, les digo algo increíble. Para mí, una de las imágenes más perfectas que yo he leído en la palabra de Dios es la descripción que hace San Pablo de quiénes somos nosotros. Y él dice: somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No hay una imagen más perfecta. ¿Qué puede ser más frágil que el barro? Nada. ¿Y qué puede ser más grande que el Espíritu Santo? Nada, que es el tesoro. Sin embargo, miren ustedes la delicadeza, la ternura, la grandeza de Dios, que se posa sobre una vasija de barro para llevar a cabo las obras más extraordinarias en este mundo perverso. En una vasija de barro como nosotros. ¿Quién era el apóstol Santiago? Una vasija de barro, con sus debilidades y sus confusiones. Ustedes leen en el Evangelio, en los 3 años de vida pública de Jesús, cómo los apóstoles cometían errores difíciles, cómo los apóstoles querían cosas que no debían querer, y sin embargo el Señor los amaba, los perdonaba, los educaba, los exhortaba. Y mire, hoy son nada menos que estas piedras vivas en la Santa Jerusalén del cielo, una fortaleza para la iglesia, pero eran miseria como nosotros. Fueron humanos, son humanos, pero santificados ya, pero fueron humanos débiles y mortales como nosotros, pasaron por acá. Y esto es importante tenerlo claro. Jesús le dice a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Y yo creo, para mí personalmente, después de toda la experiencia que yo he tenido con Dios, mi nueva vida,
de estos últimos 25 años. Todo lo que yo miro por donde paso, por todas las iglesias donde yo viajo, por toda la gente que el Señor coloca en mi camino de su iglesia, siempre miro esto: somos peregrinos, estamos de paso, esta no es nuestra casa. Y cómo duele ver los ojos de la gente que está enamorada de este mundo, que está hechizada por esto, seducida por esto, preocupada por esto, trasnochada por esto, desesperada por esto. Y claro, todos nosotros tenemos que aprender a superar eso, pero es que es el dolor más grande verlo, sabiendo que eso es un error, que nosotros no debemos enamorarnos de este mundo. Nosotros debemos ser muy buenos administradores de lo que Dios nos confía. El Señor le confió a usted una familia, un esposo, una esposa, hijos. Le confió la iglesia como sacerdote, como monja, como laico comprometido, quién sabe qué, como bombero, como torero, como carpintero. Cualquiera que le dio Dios, la confianza que Dios le dio a usted. Usted santifíquese ahí. Usted hágalo bien, usted sea honesto, usted sea bueno, usted sea generoso, usted sea compasivo y caritativo, usted sea bueno con eso que Dios le dio, ahí donde está. Como dice San Pablo, quédate ahí donde el Señor te llamó. Hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas. Están casados. A mí a veces me llegan personas que están casadas con hijos y me dicen: es que yo hace tiempos estoy buscando para descubrir cuál será la voluntad de Dios en mi vida. Y yo digo, ok, despertémonos aquí un momentico. A ver, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. Ah, tiene 3 hijos. ¿Y acaso usted cree que el Señor tiene una voluntad diferente con usted? Que le eduque a esos hijos, que los cuide, y el día que los llame o las llame, su responsabilidad es lo que hizo con eso que le confió él. ¿Acaso no es la voluntad de Dios esa? ¿Qué está buscando? Lo que está buscando es escaparse de la voluntad de Dios, porque es muy claro. Si usted es torero, ¿qué hace buscando otra cosa? Si así fue como lo llamaron, o lo que esté haciendo, usted tiene que meterse en lo que está y hacer lo que está haciendo. Y es como el cura de la parroquia, si le da por ser el cura de muchas parroquias donde no pertenece, o se vuelve muy famoso y se lo llevan para todas partes y abandona las ovejas de su parroquia, como pasa con muchos, o la monja que empieza a salirse del convento de viajar porque tiene un llamado, ¿sí? Es muy escaso que ocurra eso ocurre a veces, pero muchos se desordenan y se salen de su radio, de donde viven, de donde deben estar, porque están buscando la voluntad de Dios. Miren, no hay un error más grande que eso de buscar la voluntad de Dios cuando Dios ya hizo clara su voluntad en nuestra vida, cuando todo está dado, cuando yo estoy ahí con todo lo que tengo y no lo veo y pido más, o pienso que el Señor me está pidiendo más a mí. El Señor no pide más. El Señor nos da lo que nos da y nosotros debemos ser muy buenos administradores de lo que nos dé. Y miren, cuando uno es fiel en lo poco, el Señor nos da más. Así es la palabra, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que acordarnos de algo. El diablo reina en los detalles. Él se mete en las cositas más pequeñas y desde ahí hace daños inmensos. Ustedes se han dado cuenta los daños que el diablo nos ha hecho con una palabra que hemos dicho, una sola palabra, a veces ni siquiera una palabra, a veces con un gesto nos ha hecho daños inmensos. ¿Por qué? Porque Él está en los detalles. Entonces, la Cuaresma nos ayuda a nosotros a que nos despertemos a una conversión sincera, a que usted haga un alto en el camino, una confesión sincera donde usted le implora a Dios que le dé dolor del pecado. Y si no lo siente todavía, lo más importante es que usted se lo está pidiendo. Porque miren, Dios quiere saber qué quiere usted. Usted se acuerda que Jesús
En el camino, en su vida pública, le preguntaba muchas veces a los enfermos, a los leprosos, a los posesos, a muchos, les preguntaba, ¿qué quieres? Porque Él quiere que nosotros le digamos lo que queremos. ¿Y acaso Él no sabía lo que ese enfermo quería? Él sí sabía, pero Él quería que Él le dijera qué quería o que ella. Y eso es lo que pasa con nosotros que estamos en este templo en este momento. Ahí está Jesús. Y Jesús nos está diciendo, ¿qué quieres? ¿Y qué le va a decir? ¿Qué le vamos a decir a Él? ¿Qué es lo que quiero? ¿Un carro nuevo? ¿Un caballo? ¿O que me quieran más? ¿O me quiero ir al cielo? ¿Quiero ser santo? ¿Qué es lo que le voy a decir al Señor en esta Cuaresma? Eso es lo importante. No es malo querer un carro nuevo o un caballo o querer que me amen más. Eso no es un pecado. Pero lo que pasa es que nosotros como cristianos tenemos que enderezar nuestras prioridades y darnos cuenta qué es lo más importante en mi vida en este momento. Y si usted piensa en eso, ¿qué será lo más importante en su vida en este momento? ¿Será un ser humano? ¿Será el dinero? ¿Serán los deseos que tiene usted de alcanzar cosas que usted ama o amaría alcanzar? ¿O será la salvación de su alma? ¿O será su santificación? ¿Qué será lo más importante de su vida en este momento? Porque miren, si usted muere en este momento, ¿sabe qué dice la palabra? Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, si te mueres acá, ¿a dónde se va el alma? Allí donde está tu tesoro. ¿Y cuál es tu tesoro? ¿Un ser humano? ¿El dinero? ¿Tus sueños? ¿Tus frustraciones? ¿Quién sabe qué? Ahí se va el alma, allá se va el alma. Qué lindo sería que si yo me muero en este momento, mi tesoro fuera Jesús. Y si yo me muero, me fuera hacia Jesús, que es mi tesoro, porque es el tesoro verdadero de mi alma. Y por eso debemos enderezar nuestras prioridades y asegurarnos que el tesoro de nuestra vida sea Jesús, que Él sea el Señor de nuestra vida. Dese en cuenta que todo lo que la Virgen María enseña, si usted reúne toda la mariología de todos los tiempos, todos los grandes santos mariólogos, todos los mensajes de todas las apariciones de la Virgen, ¿qué es lo que enseñan? ¿Cuál es la escuela de María? La escuela de María es amar a Jesús, conocer a Jesús, imitar a Jesús, convertirnos en otro Cristo, cristificarnos. Esa es la enseñanza de María. Ella no enseña nada particular sobre ella, ella enseña a Jesús, a su Hijo. Y eso es lo que debemos entender, eso es lo que la Iglesia enseña. Pues pidámosle a Dios que nos dé la bendición en esta Cuaresma de verdaderamente entrar en un arrepentimiento tan real que me duela, tan real que me duela. Eso sería muy bueno. Y si no me duele, pero yo lo quiero, ya de por sí entré en la gracia y tenga la seguridad que el Señor se lo va a dar. Porque si hay algo que Dios ama, si hay algo que el cielo entero ama, es cuando pedimos algo que nos beneficia para la vida eterna. Eso es la fiesta del cielo. Cuando usted pide algo que lo beneficia espiritualmente, todo el cielo está de fiesta. Pidámosle al Señor el dolor del pecado. Amén. Gracias, Padre.